Gracias, doctor Suárez, por sus aportes. Y acercándonos al cierre de la 11ª versión de Colombia Genera, escucharemos un mensaje de la campaña Somos. Somos piel, sabor desde el mar al nevado. Somos amigos, amor desde la selva hasta mi región. Colombia nos necesita juntos para elegir nuestro futuro. Súmate Más Colombia, un espacio para informarse y construir más país. Más Colombia. Y ahora le cedemos la palabra al doctor Daniel Palacios, ministro del Interior, para finalizar nuestro encuentro Colombia Genera 2022. Bienvenido, adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial al señor presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster, a Jaime Concha, vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energía de la ANDI. Un saludo muy especial a los presidentes, vicepresidentes, directores, gerentes de las diferentes empresas, entidades y agremiaciones del sector minero energético que nos acompañan el día de hoy, a todos los invitados especiales que nos acompañan en este día. En primera medida, agradecerle al doctor Bruce McMaster esta invitación. Un placer estar compartiendo con la ANDI. Tuve la oportunidad hace un rato de poder compartir con varios de los miembros y de los gerentes de los diferentes proyectos que se están adelantando en el país. Precisamente tenía una conversación sobre cómo ha evolucionado la consulta previa y cómo la conflictividad social debe ser algo que debemos enfrentar de manera conjunta, entendiendo que lo más importante es una visión de país en donde se garantice el desarrollo de los proyectos y en donde se priorice la inversión privada y en especial se respalde al sector minero energético. Porque hay que decirlo de manera clara, más allá de lo que hemos logrado avanzar en consulta previa, más allá de la normatividad, de la conflictividad social, de todos los grandes retos que tenemos para que un proyecto se pueda llevar a cabo, lo más importante, lo esencial, lo no negociable debe ser el respaldo del gobierno nacional frente al sector minero energético para que con ese respaldo se pueda avanzar precisamente en una visión estratégica de país. En ese sentido, desde el Ministerio del Interior tenemos una responsabilidad bastante amplia, o como a mí me gusta decir, los dos sombreros del Ministerio del Interior. Por un lado, tenemos el sombrero del diálogo social, el sombrero de trabajar para evitar la conflictividad, garantizar los derechos de las comunidades y por el otro lado la preservación y el mantenimiento del orden público. Estos dos sombreros, aunque son independientes, muchas veces tienden a encontrarse en algún momento. Especialmente nosotros siempre preferimos que sea a través del primero y no del otro, como resolvamos las situaciones con las comunidades, pero en donde claramente tenemos hoy unas herramientas. Y en primer lugar, en materia del diálogo social. ¿Y por qué me concentro un poco en el tema del diálogo social? Porque hoy uno de los grandes retos que vemos en la consulta previa, más allá de lograr entablar esa relación con la comunidad que pueda llevar a lograr protocolizar, a lograr superar esas diferencias y lograr el acompañamiento del proceso, en donde hemos observado la mayor cantidad de dificultades es en donde existe una conflictividad social. Y esa conflictividad social se traduce en problemas de reconocimiento de autoridades, en donde hay unos conflictos internos, que es donde realmente opera el diálogo social. Ese diálogo social que está hoy enmarcado en el decreto 003 del 2021, que ese decreto lo que permite y lo que establece de manera institucional es cómo debe operar ese diálogo social, cómo debe ser ese trabajo entre las entidades, tanto del nivel nacional, departamental, municipal, como de los actores que están en un conflicto para buscar resolverlo. De igual forma, consulta previa, que es básicamente acompañamiento frente a ese diálogo social para poder generar esa alianza, que lo debemos llamar así, una alianza entre la comunidad y el inversionista o el proyecto que debe avanzar. Y también tenemos la estrategia territorial de hidrocarburos, que es en una alianza entre el Ministerio del Interior y la ANH.
Y por el otro lado tenemos, por parte del lado de la seguridad ciudadana, hoy la Ley de Seguridad Ciudadana que logramos aprobar en el Congreso de la República y pues la inversión que se ha venido adelantando desde el Ministerio. En eso es muy importante y tener muy claro cómo es el protocolo de diálogo social. Y en eso hay que ser muy claro. El diálogo social no limita ni impide la acción constitucional de la fuerza pública. Y eso es tal vez algo que debe quedar absolutamente claro. Cuando se está cometiendo un delito, no hay que pedir permiso para actuar. La fuerza pública no está sometida a tener que generar algún tipo de negociación cuando se está cometiendo un delito o se está poniendo en riesgo la vida o la integridad física de algún ciudadano. Esto funciona es como una herramienta para poder dirimir conflictos entre comunidades con el Estado en un acompañamiento institucional, pero que en ninguna parte, y como lo he mencionado, limita la acción del Estado frente a la protección de los ciudadanos. Y por eso hoy, en este diálogo social que establece el decreto 003, lo que buscamos es precisamente que exista ese marco institucional para poder generar los espacios de conservación. Y ese decreto, digamos, hoy funciona muy bien y es muy importante que el sector minero energético lo conozca, pero lo conozca para poder exigir su cumplimiento. En eso ha habido un poco de malentendimiento frente a lo que realmente es el espíritu del decreto. Y quiero ser muy claro en eso. El decreto lo que busca es un espacio institucional para poder tener ese diálogo, pero no un espacio que limita al Estado, ni que limita la capacidad de la fuerza pública de reacción y atender una situación que requiera esa intervención. Pero aquí, obviamente, sale la Mesa Nacional de Garantías para la Protesta Social, en donde se ordena la réplica generalmente en los departamentos y en los municipios. Frente a eso, y enfocándonos un poquitico más en lo que ha sido consulta previa, y en donde realmente sé que está el interés de muchos de los que hoy están aquí presentes. ¿Qué hemos hecho en consulta previa? Primero, la creación y el fortalecimiento de la dirección. Hoy la dirección es independiente de ya una J, quiere decir ya no es una dependencia del ministerio, sino ya es una entidad que tiene presupuesto, que tiene personal, que la hemos precisamente diseñado y empoderado para que pueda agilizar los tiempos de protocolización, los tiempos de determinación si procede o no procede una consulta previa. Y en eso hay que mencionar que cuando este gobierno inició, recibimos 5.269 consultas previas que estaban represadas. Quiere decir, con eso fue el banderazo del 2018. Hoy podemos decir que tenemos 4.767 que ya se han resuelto, quiere decir que ya se han protocolizado, que ya han finalizado, y las restantes están arriba de un 50%. Quiere decir que están en ruta también ya de cumplirse. Esto principalmente era un plan de descongestión, un plan de poder sacar lo que estaba represado para que precisamente pudiera evolucionar y avanzar esos proyectos. Hemos llegado inclusive a tener un intercambio ya de experiencias con la OCDE, precisamente para transmitir la información, para mejorar y tener más eficiencia, incremento del número de consultas previas realizadas, disminución de los tiempos y mayor estabilidad jurídica. Digamos, este es el punto en donde nos hemos enfocado en tener hoy una dirección de consulta previa que le responda. Y aquí es donde tenemos que comenzar también a romper algunos mitos. Hay unos mitos que en Colombia no avanza la inversión mineroenergética porque la consulta previa no permite que avance. Aquí, esto es muy importante que ustedes lo sepan, lo conozcan. Hoy, de 5.697 solicitudes de consulta previa, tan solo 978 se determinó que procedía a la consulta previa. Quiere decir, solamente en el 16% se requirió ir a la consulta previa. Entonces, arrancamos con una visión clara, y es que no todo requiere consulta previa, y que cuando no requiere consulta previa, pues rápidamente puede decirse y negarse esa solicitud para poder que los proyectos avancen. Importante, solo el 16% de lo que se solicita termina accediendo a que inicie el proceso de consulta previa. Luego, ¿qué es importante mencionar? Logramos pasar de que cuando eso sucede, quiere decir ese 16% que sí procede, lo podamos llevar
a que antes se hacían 148 días hábiles, hoy estamos ya en una cifra de 70 días hábiles y esperamos cerrar el gobierno en 60 días hábiles para poder protocolizar. Esto claramente muestra que además el 80% de los casos en donde procede lo podemos hacer en menos de 6 meses. Pero en los pocos casos en donde hay conflictividad es donde nos hemos demorado un poco más. Pero el mensaje aquí inicial, y que debe ser claro, es: 1, no todo solicitud de consulta previa quiere decir que requiere la consulta previa. De hecho, en su inmensa mayoría no la requiere. Y segundo, en donde la requiere, estamos trabajando para que salga a la mayor velocidad posible, que lo hemos reducido a 70 días, y en donde existe conflictividad, pues enfocamos el trabajo de todo el ministerio. Y aquí es donde el ministerio opera como una sola entidad. Dirección de consulta previa, apoyada por el Viceministerio de Diálogo Social, en donde está la Dirección de Indígenas, donde está la Dirección de comunidades afro, raizales, palenqueras, para precisamente en ese apoyo mancomunado lograr el apoyo para que salga la protocolización. También podemos decir esto con claridad, y aquí venimos con el ejemplo. En el 2019 nos habíamos trazado una meta de bajar a 130 días, cerramos en 148, 2020 bajar a 123 días, lo cerramos en 109, 2021 de 87 días lo bajamos a 81 y ahorita estamos en 70 días. Eso lo que muestra es la evolución de lo que ha significado que hoy consulta previa sea una dirección y que no sea una pequeña dependencia dentro del Ministerio del Interior, y que ha generado precisamente esa capacidad de reacción más rápida. De igual forma, tenemos que decir aquí que más del 65% de todos los procesos consultivos entre comunidades y ejecutores se ha cerrado en menos de 6 meses. Antes el promedio era casi más de un año, y en eso ha generado que podamos agilizar. Hemos consultado en lo que va corrido de este gobierno más de 3.780 comunidades en donde hemos logrado protocolizar esos proyectos. Y aquí tal vez es una muestra clara de cómo estamos en consulta previa. Porque nuevamente se dice, por consulta previa no logramos avanzar en los proyectos estratégicos del país. Hoy le podemos decir a Colombia que de los 25 proyectos PINES que teníamos priorizado en este gobierno y que el señor presidente de la República personalmente le hacía seguimiento, podemos decir que ya estamos con 15, 100% protocolizados, 6 que están entre el 50 y el 99%, y 4 que, aunque no han comenzado, estamos con absoluta certeza que los dejaremos iniciados antes de que se acabe el gobierno. Quiere decir que en lo que concierne a los proyectos de interés nacional que habíamos trazado como una obligación, como una instrucción del presidente de la República, le podemos reportar al país que vamos a cumplirle a Colombia con estos fines, y le estamos cumpliendo a los empresarios, le estamos cumpliendo a las comunidades, y sobre todo con eso estamos llevando desarrollo y mejor conexión, mayor capacidad energética, y además estamos trabajando en acompañar esa meta del presidente de la transición energética tan importante, porque aquí lo que vemos son zonas como La Guajira, como el Cesar, como Putumayo, en donde realmente se ha logrado destrabar esos importantes procesos. Y aquí hay muchos que tal vez en algún momento pensamos que no se iban a poder ver, que no iban a poder ser realidad. Y hoy, por ejemplo, el proyecto de Área de Desarrollo Cumplidor Norte en Puerto Asís, Putumayo, con Gran Tierra Energy, ya avanzó en la protocolización. Lo mismo vemos en Cuestecitas La Loma, lo mismo estamos viendo en Copey Cuestecitas, que también ya fue protocolizada, también lo vemos nuevamente en otro de los proyectos. Pero también es importante mencionar que aquí es donde están los dos sombreros del ministerio. Por un lado, tenemos consulta previa, que debe avanzar en una velocidad en donde hemos establecido claramente que hemos mejorado los tiempos, que en donde es importante tener claro que no todo lo que se consulta va a tener consulta previa. Y aquí es la primera parte esencial. De pronto ese temor de que lo que se va a consultar va a tener consulta previa, pues debe llevar a dos grandes entendimientos. Uno, la gran mayoría no procede. Dos, si llega a proceder, tenemos todo un equipo técnico, tanto de la Dirección de Consulta Previa como de todo el Ministerio del Interior, para acompañar a que estos procesos puedan cerrar en
menos de 70 días y en donde exista conflictividad en menos de 6 meses. Pero además viene todo el apoyo del Ministerio del Interior, de los viceministerios, para lograr que eso avance. Pusimos aquí el ejemplo de este proyecto, de la termoeléctrica del Tesorito de Celsia en el departamento de Córdoba. Por ejemplo, no era un tema de consulta previa, era un tema de conflictividad. Llevaban más de 6 meses con un problema de que no dejaban entrar a los trabajadores a la empresa, no los dejaban entrar al sitio de la termoeléctrica, y sencillamente con la coordinación que se logró generar con el Viceministerio del Diálogo Social, con las conversaciones con las autoridades territoriales, se logró levantar y ese proyecto ya está avanzando con total tranquilidad. Y en eso yo quiero parar a detener un momento. ¿Por qué? Porque el trabajo de lograr que la conflictividad social no escale, no afecte la productividad, no afecte el desarrollo, es un trabajo de todos, no es solamente del Gobierno Nacional. Es del Gobierno Nacional, pero el primer respondiente son los alcaldes. Y hoy vemos que muchos de los alcaldes tienen temor a actuar, muchos de los alcaldes prefieren hacer omisión a esa labor, a esperar que sea el gobierno el que tenga que acudir, y muchas veces, como yo lo he dicho, son de esos casos en donde si sale mal es culpa del Gobierno Nacional, si sale bien es la gran ejecución del alcalde. Y en ese sentido, lo que hemos logrado a través de la estrategia territorial de hidrocarburos que lideramos con la ANH es tener esa presencia precisamente en el territorio. Hoy, por ejemplo, también podemos decir que tenemos unos proyectos que eran insignes del país, como el Canal del Dique. El Canal del Dique la semana pasada fue protocolizado. Eso era algo que llevaba 3 años trabado. 3 años trabado y que logramos ya que pudiera avanzar. Y aquí tenemos un ejemplo también de lo que es el trabajo con las comunidades, y es Puerto Antioquia. Hoy he tenido la fortuna y la responsabilidad que me dio el presidente de la República de ser el gobernador ad hoc para Puerto Antioquia. Gobernador ad hoc de Antioquia para este gran proyecto. Ese era un proyecto que estaba parado. Y aquí yo quiero ser muy claro frente a lo que es un proyecto que se trabaja de la mano de la comunidad, que se construye con la comunidad, que se le genera confianza a la comunidad, inclusive cuando no procede una consulta previa, para que ese proyecto pueda ser una realidad. Este ejemplo de Puerto Antioquia, un proyecto que se trabajó en Urabá, que se trabajó con los alcaldes, que se trabajó con las comunidades, logró tener algo que tal vez es inédito en el país. Este proyecto estaba parado por una situación, digamos, varias situaciones que se lograron resolver, pero al final del día el problema más grande que tenía Puerto Antioquia era un proceso de restitución de tierras que estaba paralizando uno de los predios. Ese proyecto, que ya lo tenía parado un juez de la República, un juez de restitución de tierras, llevó a que la comunidad fuera a la audiencia de restitución de tierras y le pidieran al juez que no parara el proyecto. La comunidad fue la que salvó al final del día este proyecto, que tiene una inversión de más de $800 millones y que sin duda alguna es tal vez uno de los proyectos de infraestructura más importantes para el desarrollo del país, no solamente de Antioquia. Y eso se logró gracias a entender una gran dinámica. Y tal vez muchos han dicho, la ley de consulta previa, la ley de modificación de consulta previa, la ley de modificación de consulta previa. Y hoy les decía a algunos de los gerentes con los que tuve la oportunidad de tener una conversación ahorita, el mejor aliado para que la consulta previa funcione es un gobierno que defienda a la empresa privada, es un gobierno que entienda que la empresa, que la minería, que la energía no es una amenaza al país, que se puede hacer con responsabilidad con las comunidades, que se puede hacer protegiendo el medio ambiente, pero que también se puede hacer generando empleos de calidad y trayendo inversión a zonas del país que lo requieren. Y por eso este ejemplo de Puerto Antioquia, que hoy ya está para primera piedra, y estaremos poniendo la primera piedra en abril, de un proyecto que llevaba totalmente paralizado, y que ha sido gracias al trabajo de todo el Estado, de los alcaldes, de la gobernación, de la comunidad, del Gobierno Nacional, ha podido avanzar. Por eso, tal vez lo más necesario para que los proyectos avancen es la voluntad política. Y esa voluntad política de tener un gobierno que se concentre en avanzar en los pines, que se concentre en trabajar de la mano para trabajar entre todas las entidades del Estado para poder avanzar en un solo norte, y es el desarrollo del país, sin duda alguna es la mejor estrategia para que estos proyectos puedan avanzar. Hoy, por eso, también podemos decir que desde la Dirección de Consulta Previa no solamente nos hemos enfocado en reducir los tiempos,
No solamente nos hemos enfocado en acompañar para resolver los conflictos que se generan por las autoridades, sino que además tenemos una estrategia de defensa jurídica que está dando resultados. Hoy podemos decir que de 12 tutelas que se han radicado en contra de las protocolizaciones, solamente hemos sido derrotados en una, que cuando decimos derrotado quiere decir que el juez ordena que sí proceda a la consulta previa cuando se había dicho que no procedía por parte de la Dirección de Consulta Previa, pero los ejemplos son claros. En el 2021, de 208 tutelas, solamente se perdieron 12, se ganaron 196. Quiere decir que cuando la autoridad de consulta previa dice claramente que no procede, el porcentaje es muy alto de que ese fallo se mantenga y que haya seguridad jurídica también para el proyecto de que pueda avanzar. Esto es muy importante frente a la seguridad jurídica de los proyectos. Y estamos avanzando en crear un sistema nacional de gestión de conflictos sociales y diálogo social, para poder tener esa herramienta, esa plataforma, en donde todos sepan que pueden llegar para trabajar. Pero ¿qué es importante también de pronto mencionar hoy aquí? Porque además debo mencionar y agradecerle a la ANDI el apoyo que nos dio durante las épocas del paro nacional y la protesta social que además protegemos, que garantizamos, pero donde también debemos decir una delincuencia organizada, un vandalismo que sin duda alguna pretendió bloquear al país. Y ahí, si bien los empresarios, si bien la sociedad civil fue importante, debo mencionar claramente que fueron más de 1.224 desbloqueos de nuestra fuerza pública. De nuestra fuerza pública respondiendo de manera responsable y más de 118 espacios de diálogo social que creó el Ministerio del Interior a través de mesas que llevaron a la concertación y a levantar esos bloqueos en muchos de los lugares del país. Y creo que ese es el mensaje. No es solamente el Estado, es el Estado de la mano de todos los que podemos generar que la conflictividad social primero se prevenga, se le dé manejo, pero también entendiendo que tiene que operar la autoridad cuando esa conflictividad social se vuelve violenta y viola la ley. Haciendo esta presentación de lo que hemos hecho hoy, el mensaje que queremos transmitir de cierta forma es decir, consulta previa. Hoy es un derecho que garantiza a las comunidades que puedan ser consultadas y que puedan ser tenidas en cuenta cuando hay un proyecto que está en el área de su influencia. Pero también es una herramienta poderosa, valiosa para el empresario, para el proyecto que llega. Porque cuando se logra hacer de la mano de la comunidad, garantiza un proyecto que va a tener un desarrollo, una armonía y una tranquilidad. También brinda jurídicamente el proyecto de posibles pleitos jurídicos. Y por eso también hay que ver a consulta previa como una gran oportunidad. No solamente como esa piedra en el zapato para la visión de pronto del empresario que dice, uy, tengo que acudir a la consulta previa, entonces lo voy a dejar de hacer. Mi invitación a ustedes es, claro, podríamos mejorar mucho a través de una ley, pero hoy lo que les diría es, consulta previa está funcionando. Está funcionando en el sentido de que no todo procede, como lo hemos mostrado, solo el 16% procede. Segundo, cuando procede, nos estamos demorando menos de entre 70 días para poder protocolizar. Y tercero, existe un trabajo y una responsabilidad por parte del Ministerio del Interior de acompañar el diálogo social para dirimir la conflictividad social donde existe. Tal vez una gran reflexión que le hacíamos el día de hoy, si hubiese una herramienta que pudiera mejorar las competencias del Ministerio del Interior para dirimir los conflictos de autoridades entre comunidades, sería una herramienta que realmente nos podría destrabar muchos de los procesos. Porque hoy un proceso de consulta previa que se demora, es un proceso de consulta previa que realmente está paralizado por un problema de conflictividad entre las mismas autoridades de una comunidad. Lo hemos tenido, por ejemplo, en el Cesar y la Guajira con los arhuacos, en donde inclusive llegó a una instancia de la Corte Constitucional para poder manifestarse frente a quiénes eran las autoridades realmente, legalmente constituidas en esa comunidad. Si nosotros como ministerio o bajo alguna entidad tuviera la capacidad de dirimir, de conciliar los problemas de las autoridades, eso nos podría ayudar a ser inclusive más eficientes. Porque hoy la única herramienta que tenemos es la concertación, es el diálogo, es sentarnos a hablar con la comunidad, tratar de esa ley tradicional que tienen, llegar a una conciliación, pero no podría el ministerio resolver la situación de decir cuál es la autoridad y cuál es la no autoridad.
porque viene de una ley ancestral. Si pudiéramos tener esa competencia, sin duda alguna, tal vez esa sería la herramienta que más nos ayudaría a destrabar los procesos cuando se limitan por una conflictividad social. Pero al mismo tiempo, también hoy tenemos unas herramientas que son muy importantes, y fue la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobamos en diciembre. Esa Ley de Seguridad Ciudadana que algunos han tratado de tildar como que limita la protesta social, que lo que hace es generar una mordaza a quien quiere protestar, se equivoca. La Ley de Seguridad Ciudadana no está diseñada para la protesta social. La Ley de Seguridad Ciudadana está diseñada para combatir al delincuente, para combatir al violento, para la persona que pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Y aquí es muy importante mencionar que, por ejemplo, como país lleguemos a una conclusión, y es que el delito violento no puede ser excarcelable. Cuando una persona toma la decisión de atracar a otra o de poner en riesgo a otra con un arma de fuego o con un arma blanca, esa persona es un peligro para la sociedad. Eso no requiere una evaluación. Y lo que pudimos hacer en esta ley fue decirle al juez de manera clara: usted no tiene que evaluar o ponderar si esa persona es un peligro para la sociedad. Eso ya se lo dice la ley. Esa persona se tiene que ir para la cárcel a esperar mientras llega el juicio. Quiere decir, el delincuente en la cárcel mientras espera el juicio y no en la calle con impunidad cometiendo más delitos. Este es un mensaje importante que queríamos transmitir en esa ley. También queríamos decir de manera clara, por ejemplo, que invasión de tierras no fuera excarcelable, invasión de tierras que afecta claramente la propiedad privada. También establecimos unas condiciones frente al daño en bien ajeno, también frente a la reincidencia y también, muy importante, en la legítima defensa. Legítima defensa que de pronto ha generado algo de controversia, pero no era en ningún momento generar alguna autorización para generar una acción violenta. Lo que generaba era lo contrario, era la presunción de inocencia de una persona que se encuentra en su casa o que se encuentra en su vehículo. ¿Por qué? Y lo decimos de manera clara. Porque el ciudadano que está en su hogar, el ciudadano que está en su casa, está en un estado de indefensión y tiene una presunción clara de protección. Y en ese sentido lo que dijimos no fue que quedara impune, sino que no se podía presumir ni el ciudadano era el que tenía que defenderse. Si existió una acción, una extralimitación por parte del ciudadano, tendría que ser el fiscal el que la demostrara. Temas como los de la Ley de Seguridad Ciudadana nos generan mayores capacidades para nuestra fuerza pública, mayor claridad para nuestros jueces, para poder determinar cuando una persona está ya en el camino de la delincuencia y de la violencia, y así tenemos también otras herramientas para quienes tienen el diálogo social. Por eso nosotros, desde el Ministerio del Interior, hoy haciéndoles esta presentación, queremos reiterarle aquí a la ANDI, reiterarle al sector minero energético, que cuentan con el Ministerio del Interior, que cuentan para acompañarlos en el diálogo social, como lo hemos hecho a través de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos, como sé que muchos de ustedes tienen el teléfono del viceministro Baena o de la directora de consulta previa, Lucía Soriano, que además es la directora encargada de asuntos indígenas, para resolver estas situaciones. Y que siempre estaremos en la mano acompañándolos, no solamente para resolver las consultas previas, sino para también acompañarlos en los momentos donde haya conflictividad social. Pero también pueden contar que desde el otro sombrero estaremos prestos para actuar con autoridad, acompañando a nuestra fuerza pública en donde requiera esa acción y en donde se esté cometiendo un delito. Ese mensaje tiene que ser claro, de que los alcaldes tienen una responsabilidad, de que en ningún momento el decreto 003 limita la posibilidad de que la fuerza pública actúe cuando se está cometiendo un delito. Y además reiterar e invitarlos a que también veamos los beneficios que tiene la consulta previa cuando se hace de manera que lleva como consecuencia a que la comunidad apoye, a que la comunidad se sienta parte de un proyecto que sin duda alguna lleva inversión a una región. Con eso quisiera agradecerles esta oportunidad de contarles un poco de cómo hemos avanzado en consulta previa, de cómo se han mejorado los procesos, de cómo a través de consulta previa también garantizamos jurídicamente la estabilidad de los proyectos y que sin duda alguna la protección más grande que existe para que en Colombia los proyectos puedan desarrollar, para que en consulta previa se pueda agilizar, es la voluntad de un gobierno que entiende que el sector minero energético es un sector amigo, no es un sector enemigo,
que hay que protegerlo, que hay que apoyarlo y que gracias a las inversiones que ustedes hacen no solamente hay empleo de calidad, sino que hemos podido avanzar también en la meta de esa transformación energética que lleva a tener energías más limpias, más amigables con el medio ambiente y sin duda alguna que ayudan a esa transformación de la matriz energética de Colombia. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, señor ministro, por sus palabras. De esta forma hemos concluido la 11ª versión de Colombia Genera 2022. Agradecemos a todos ustedes, señores asistentes, a los patrocinadores y a los amigos de la prensa por acompañarnos. Las memorias de este evento serán compartidas en los próximos días. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz tarde, que descansen y feliz regreso a sus hogares.